Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que estén muy bien. En esta semana, que es la tercera semana, lo que nosotros vamos a hacer es hablar un poco sobre el contexto de nuestra investigación, pero también entender un poco pues, a qué nos referimos cuando investigamos, básicamente. Bueno, en esta semana agregué un texto por aquí en los libros para el curso, de los recursos de la plataforma de recursos de apoyo en libros para el curso, agregué una guía descriptiva para la elaboración de protocolos de investigación. Es un artículo que básicamente explica lo que ustedes tendrían que hacer en este cuatrimestre, que sería un protocolo. Estos tipos de protocolos sirven bastante cuando nosotros queremos entrar a una maestría, a un doctorado, y esto nos ayuda mucho para hacer una predefinición de lo que queremos hacer en esa maestría o en ese doctorado, o incluso cuando nosotros nos vamos a titular por tesis en licenciatura, necesitamos hacer primero, presentar primero un protocolo de investigación a quien sería el director de tesis y hacia un comité que normalmente en licenciatura está conformado por otros dos doctores especialistas en el área, para ir revisando pues lo que nosotros quisiéramos hacer y si se aprueba o no se aprueba. Aquí hay que tener mucho cuidado porque ustedes al estudiar docencia de la lengua y la literatura han seleccionado el área de secundaria y bachillerato. Por ahí vi algunos comentarios en el foro que hacían referencia a primaria, por lo cual eso no está bien, no va a ser recibido como un protocolo en esta materia. Tienen que enfocarse exclusivamente a secundario o bachillerato. Esto con el fin de hacer caso a su perfil de egreso. Pero bueno, esta guía descriptiva para elaboración de protocolos de investigación les explica muy bien y me gustaría que lo leyeran a profundidad, que todos los rasgos que tiene una investigación, que es básicamente la estructura que yo ya les marqué en la entrega del trabajo final, que son datos de identificación, resumen del proyecto, bueno, eso lo hacemos al final, ahorita no, delimitación del problema, marco teórico, marco contextual o situacional, algunos hablan más de antecedentes, depende si vamos a hacer una intervención educativa o si vamos a hablar de una tesis investigativa, hay diferencias específicas. Una tesis investigativa, que ya se los había comentado, tiene que ver con que el investigador es el que está desde afuera haciendo la investigación, y una intervención, si bien trata de apegarse a la objetividad y estar desde afuera, en muchos de los casos pues tiene que intervenir. Y la intervención implica que ese profesor no forme parte del problema. Luego está el desarrollo metodológico, si va a ser cuantitativo o cualitativo, que es uno de los temas que se va a ver en esta semana, que es el tipo de investigación en ciencias sociales, que podríamos decir que es la básica aplicada, la descriptiva, la explicativa, la experimental diagnóstica, que muchos lo dividen en cuantitativo, cualitativo o mixto. Y está por acá. Los recursos que van a utilizar y programación de las actividades a desarrollar. Normalmente, en un protocolo de investigación, como es un protocolo, o es digamos, un avance de lo que nosotros queremos hacer, normalmente conlleva un cronograma. Entonces, en este documento que les puse por acá, que tiene que ver con la entrega de la estructura del trabajo final, aquí ustedes tienen, por ejemplo, la estructura casi como si fuera entre un artículo de investigación y una tesis. Se los hago así para que ustedes se den una idea de lo que tendrían que hacer en un trabajo final. Es decir, hay diferentes pasos en los que nosotros vamos a estar. Uno de ellos, el primero de ellos, digamos, es el protocolo o proyecto de investigación. Protocolo de investigación. En el protocolo, en vez de resultados, como es un protocolo, todavía no estoy haciendo la investigación, aquí tendría que poner los recursos que voy a necesitar, a utilizar o a necesitar, y tendría que poner un cronograma.
cronograma de actividades, es decir, cuál es el tiempo que me va a llevar la investigación. Y en este cronograma, normalmente, como está en este artículo, por eso necesitan leerlo, se presenta algo así. Bien. Y es muy, muy parecido. Este cronograma lo vamos a tener que integrar a nuestra estructura del trabajo final, porque lo que ustedes al final van a hacer es un protocolo de investigación. Los recursos que van a utilizar, bueno, si es financiado, si no es financiado, si van a usar un software, tiene muchas descripciones aquí en recursos. Conclusiones serían unas conclusiones previas o recomendaciones. De hecho, yo les puse por acá en estos archivos, en el foro, más bien en el foro de la semana 3, les puse 2 ejemplos de protocolos. Uno es este de por acá, que es una tesina, un trabajo recepcional, ¿no? En modalidad de monografía, tesis tesina, es un ejemplo. De la licenciatura en Contaduría de la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana ha sido muy famosa, tiene buenas investigaciones en general. Y bueno, aquí nos explica lo mismo, ¿no? Antecedentes de investigación, justificación de la investigación, delimitación de la investigación. No todos los trabajos lo integran, pero me gustaría que revisaran este documento también. Preguntas de investigación, objetivos, hipótesis, supuestos, en caso de que los hubiere, bueno, que normalmente se ponen. Por ejemplo, después de objetivos, vamos a tratar de poner una hipótesis por acá. Ese sí me gustaría que lo hicieran para que ustedes mismos vayan agarrando más práctica. El marco teórico, bueno, hay quienes lo ponen el marco teórico antes, hay quienes después, pero bueno, metodología de la investigación, si es cuantitativo, cualitativo mixto, que es el tipo de diseño metodológico que se va a utilizar. Contribuciones originales, por ejemplo, cronograma de actividades, que sería un ejemplo de cronograma, y las referencias. Entonces hay diferentes formas de hacerlo, les vuelvo a explicar. Y está que es un ejemplo personal. Fue mi propuesta entre proyecto de investigación para el doctorado, porque no he encontrado muchos ejemplos que ya estén hechos. Entonces lo pueden revisar para guiarse sobre lo que ustedes más o menos van a entregar. Y sí, efectivamente son alrededor de 20 a 25 cuartillas lo que ustedes van a entregar al final de este cuatrimestre. Por eso es que vamos un poco lento, pero es que tenemos que entender muchos temas. Y uno de ellos va a ser los tipos de investigación. Bueno, entonces, tarea es leerse este artículo para que ustedes vayan revisando los objetivos, cómo redactar un buen objetivo, cómo redactar un buen contexto de investigación. Y me gustaría también que no se olviden de revisar estas normas APA de séptima edición. Y en esta parte viene cómo desarrollar un objetivo, que bueno, ya se los había explicado en el anterior video y necesito que lo revisen, que un objetivo está conformado del qué, el cómo y el para qué. Y aquí voy a ser muy tajante porque nosotros nos debemos apegar a la taxonomía de Anderson y Krathwohl, que es de la taxonomía de Bloom. Y nosotros debemos entender que la taxonomía de Bloom o de Anderson y Krathwohl, que bueno, por ejemplo aquí les puse la taxonomía de Bloom, pero vamos a buscar la taxonomía de Anderson y Krathwohl. En esta taxonomía nosotros tenemos igual 6 niveles cognoscitivos, el último es el crear. Nosotros no vamos a estar aquí en estos dos no los vamos a utilizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque para llegar a una investigación estos 2 niveles ya deben estar definidos, ustedes ya deben de comprender el tema, ya deben de entender bastante bien el tema, entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de los verbos y ahorita les explico por qué. Pero recuerden, vamos a utilizar la taxonomía de Anderson y Krathwohl. Para todo, incluso para ChatGPT, tenemos que utilizar este tipo de verbos. Entender que hay niveles cognoscitivos del ser humano y que estos niveles cognoscitivos nos van a ayudar a comprender cómo una persona aprende. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a recordar, vamos a enumerar, identificar, es un verbo muy por debajo.
es cuando nosotros iniciamos a aprender cualquier cosa. Por ejemplo, identificar números, identificar palabras. Entonces, recordar no es un nivel cognitivo que vayamos a utilizar. Comprender, resumir, clasificar tampoco es un verbo que vayamos a utilizar en esta ocasión. Tal vez hay quien lo puede utilizar de otra manera, pero no lo vamos a utilizar el comprender, sino que nosotros vamos a basar en aplicar, analizar, evaluar y crear. Vamos a ir a estos niveles. Normalmente en educación nos quedamos en evaluar. El crear puede ser un poco difícil porque tiene otros procesos de investigación más complejos. La mayoría de las veces nos quedamos en analizar o evaluar en algunos casos, pero sí la mayoría en aplicar, analizar cuando es nivel licenciatura, nivel maestría. Entonces, ¿por qué? Bueno, poco a poco iremos entendiendo el por qué. Bien, entonces vamos a revisar un poquito ahora lo que hicieron en la semana 2. Lo que les comentaba es que, bueno, uno de los detalles es que vamos a utilizar solamente secundaria y preparatoria. Por ejemplo, aquí me ponen comparar el nivel de comprensión lectora de los alumnos al leer textos digitales y físicos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí falta el cómo. Comparar, nos dice que tienen acceso a dispositivos electrónicos de Internet. En el contexto es donde me van a contar si es escuela privada pública, cuántos salones tiene, cuál es el contexto escolar, qué tipo de zona es, urbana, rural, en qué parte se encuentra de la ciudad, descripciones generales de dónde está ubicado. Cuántos profesores, cuántas aulas, cuántos dispositivos, bibliotecas, etc. Cuentan con un bajo nivel de comprensión lectora. Bueno, esto es una afirmación que tendría que comprobar primero. Si ya tienen datos que cuentan con un bajo nivel de comprensión lectora, entonces los va a tener que juntar de una vez en los anexos de la investigación. Por ejemplo, hay que anexar todas estas pruebas, porque recuerden que el pensamiento científico se basa en tener que demostrar todo lo que se dice con documentos de forma, digamos, probada, ¿no? Comprobada. Entonces, vamos a ver lo de esto del nivel de comprensión lectora. Y si no, una investigación es precisamente hacer un cuestionario y ver qué tan buenos, qué tan mal salen en comprensión lectora. O en redacción, que incluso hoy en día es algo muy necesario para el examen de ingreso a la universidad, porque recuerden que hoy el EXIES, el examen de ingreso a la educación superior, cuenta con 3 temáticas principales: escritura, comprensión lectora y matemáticas. Entonces, en la parte de redacción también va a ser muy importante, y la de literatura, que es la de comprensión lectora. Bueno, comparar el nivel de comprensión lectora de los alumnos al leer textos digitales y físicos. Y bueno, compara y qué. Bien, vamos a ir delimitando mejor. Para esta semana, por ejemplo, voy a necesitar que me pongan su objetivo general, sus objetivos específicos y el contexto donde van a realizar su investigación. Eso es lo que van a hacer esta semana. Pero bueno, ahorita se los explico mejor. Preparatoria, por ejemplo, bueno, aquí me ponen que es la preparatoria de CBT 116, está ubicada en Otay, etcétera, ¿no? Lo mismo, ¿no? Tendremos que explicar dónde se encuentra y demás. El objetivo general, bueno, aquí el objetivo general no puede ser identificar, porque identificar está en el nivel taxonómico más bajito, ¿no? Que es identificar, nada más. Entonces, si nosotros vamos a hacer un objetivo general, tiene que estar en el último nivel que nosotros vamos a tratar de llegar. Los objetivos específicos, miren, el objetivo general va a llegar hasta aquí. Por ejemplo, contrastar los resultados, ahí está súper interesante. Contrastar los resultados de comprensión lectora de 5º y 6º grado de primaria, ¿no? Bueno, podemos decir de 1º y 3er grado de secundaria, o incluso 1º, 2º y 3er grado de secundaria. Y para que yo llegue a contrastar, bien, yo necesito analizar, yo necesito aplicar, yo necesito haber comprendido, yo necesito haber recordado. Entonces, los objetivos específicos
si yo tengo un objetivo general en evaluar, mis objetivos específicos van a ir en niveles más bajos, ¿ok? En analizar, en aplicar, que como les decía, recordar y comprender casi no los vamos a usar. Puede que aquí sí, por ser un protocolo y porque ustedes están aprendiendo, pero en general no se utilizan. Y entonces, si yo tengo un objetivo específico, primero sería que primero voy a aplicar los cuestionarios, luego los voy a analizar, ¿cierto? Y luego, ahora sí, los evalúo. Puedo tomar decisiones con ese contraste. ¿Qué tal si me sale en los resultados que al aplicar estos dos cuestionarios resulta que en primer grado de secundaria, muy común, están súper bien, vienen muy bien, con todas las ganas del mundo y de la vida, pero ya en tercer grado de secundaria ya salen muy mal los resultados. Es decir, como que algo pasó que perdieron completamente hasta saber acentuar la palabra árbol, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? En esta investigación que estoy proponiendo, aplico, analizo y evalúo. Objetivos específicos, aplicar y analizar. Objetivo general, evaluar. Así es como se hacen normalmente los objetivos de investigación, ¿va? Entonces, vamos a tratar de revisar esta parte. Aquí les falta el qué, el cómo y el para qué. Aquí se los puse. ¿Qué, cómo y para qué? Le voy a responder. Sus objetivos están mal redactados. Porque así me voy a dar cuenta si ustedes ven el video o no. Comenten un cuadernito a los comentarios en la semana 3 si ustedes están viendo el video por completo, ¿va? Recuerden, un cuadernito, pueden poner un café, un librito, un book, un algo que sea relacionado con educación. Sus objetivos están mal redactados. Vuelva a revisar el video y resolverlo en la semana 3, por ejemplo, ¿no? Aquí también le voy a contestar lo mismo. Bueno, identificar el por qué. Aquí ahí están mal utilizados sus acentos. Trabajar acordes están muy mal redactados. Analizar la importancia y el impacto. O analiza la importancia o analiza el impacto, por ejemplo, ¿no? Y además dice aquí para comprender y analizar textos son demasiados verbos, demasiadas cosas que hacer en un mismo momento. Cuando nosotros hacemos una pregunta, un objetivo, un ensayo, una tesis, siempre solo es un verbo el que estamos realizando o que queremos que realice. Recuerden que el proceso cognitivo de una persona va en escala, entonces no podemos hacer que aprenda todo al mismo tiempo, ¿va? Entonces es uno por uno, muy detalladamente. Disculpen que les esté contestando así a todos, pero así sabré si ustedes revisaron el video o no revisaron el video, experimento social. Y pues bueno, veamos ustedes qué me responden. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Una vez entendiendo esta parte de los objetivos, ustedes se van a encargar de revisar de la página, de la página 14 a la página 21, que tiene que ver con los tipos de investigación, las características del investigador, el rigor científico en la investigación educativa. Me van a comentar ahí algunos detallitos que les voy a escribir y investiguen por favor cómo redactar un buen contexto en el ámbito educativo, pero pues igual ahí les voy a describir en esta parte, ¿no? Cómo se redacta un contexto. Pues básicamente acá, en el análisis del contexto, tienen que asegurarse de incluir, les voy a editar un poquito acá, de incluir el nivel educativo, por ejemplo, secundaria, bachillerato, universidad, características de los estudiantes, el entorno rural-urbano, como ya les había dicho, cantidad de aulas, si es una escuela, es escuela pública o privada. Pueden escoger universidades, podrían, pero recuerden, vamos a enfocarlo a bachillerato. Es escuela pública o privada,
herramientas tecnológicas con las que cuenta la escuela, aulas especializadas. Las aulas especializadas serían aquí como bibliotecas, centros de cómputo, eh, incluso de robótica, por ejemplo, carpintería, etcétera. Y tienen que investigar más o menos con qué es lo que cuentan en esa escuela, o si ya han ido a unas prácticas, pues más o menos acordarse de lo que tenían por ahí. Entonces van a tratar de corregir los objetivos de investigación. Ahora sí piensen en la escuela en donde ustedes van a aplicar esta investigación. Y recuerden pensar que lo que ustedes van a hacer es en algún momento van a aplicar, van a analizar, van a evaluar o van a crear algo en específico para ese entorno educativo en el que pasa algo. Una de las cosas en las que ustedes se podían dedicar es en evaluación educativa, como les dije, exámenes de comprensión lectora. También podrían hacer otros tipos de investigación que tenga que ver con la promoción de la poesía, la promoción de literatura. Podrían hablar de comparativos, por ejemplo, de aprender con tecnología, sin tecnología. Podremos revisar varias cosas por ahí. Si tienen dudas, pueden preguntarle a ChatGPT qué podría ayudarles a crear de investigación para darse una idea, pero no se lo dejen a cargo a ChatGPT. Recuerden, por favor, recuerden de verdad que si ustedes van a usar ChatGPT, lo tienen que declarar en su investigación. Es decir, en los textos, en el texto que les elaboré, textos explorando la escritura académica, y creo que no les subí el manual de ChatGPT, pero en el manual de ChatGPT, que igual ahorita se los puedo pasar, ahí viene bien especificado que si ustedes van a hacer uso de ChatGPT, tienen que declarar su uso. Bien, tienen que especificar que se está utilizando y lo tienen que citar y lo tienen que referenciar. Eso es súper, súper, súper importante. Igual ahorita se los puedo poner acá. Un momento, Manual, mini manual, chat, GPT. Bien. Y en este mini manual ustedes tienen que revisarlo, ¿va? Y revisar que aquí está la parte de cómo referenciar en formato APA, de que si lo van a utilizar durante la investigación lo tienen que declarar en la metodología de la investigación, entre otras cosas. Entonces, ustedes pueden hacer cuestionarios, pueden hacer encuesta, pueden hacer muchas otras cosas. Para entender realmente qué tipo de investigación quieren hacer, tienen que leer sí o sí la parte de los tipos de investigación, para que ustedes vean qué tipo de investigación quieren lograr. Y eso es algo que también van a describir en esta semana, ¿no? Investigación aplicada, investigación descriptiva, explicativa, experimental. Hay que especificar, porque en las ciencias y en las ciencias sociales y humanas pueden ser muy criticados por carecer de rigurosidad científica, y en este caso no queremos carecer de rigurosidad científica. Entonces, basándose en análisis de contextos, defina los objetivos. Aquí vamos a ponerles, defina los objetivos de investigación, tanto el general como el específico. Les voy a poner el qué, cómo, para qué. No se olviden de revisar la taxonomía de Anderson y Krathwohl para que ustedes puedan hacer aquí está, un buen uso de esta taxonomía y de los verbos y aplicarlos como se debe. Les tengo que conseguir bien la taxonomía porque, bueno, los voy a poner investiguen otro por ahí que esté un poquito mejor.
Y también lo que ustedes van a hacer, recuerden, es especificar qué tipo de investigación quiero realizar. ¿Ok? Entonces, eso también lo van a especificar. Entonces va a ser el contexto, el objetivo y el tipo de investigación más o menos que se quiere realizar. Y coméntenme por ahí, ya les había dicho, emojis específicos que les mencioné hace un ratito, para saber que sí están poniendo atención después de que pongan su comentario de esta semana. Recuerden leer todo lo que les digo. Si no lo leen, va a ser muy probable que se pierdan muy, muy fácil. Tienen que leer, no hay otra forma de aprender a investigar, no hay otra forma de aprender este tipo de contenido. Además, lean por favor en el nuevo de oficio del investigador, aquí por aquí, los diseños de investigación de precisamente Felipe Martínez Rizo, es un investigador de Aguascalientes, y investiguen aquí los diseños de investigación. Allí, por favor, céntrense en esta parte, los diseños de investigación, para entender cuáles son los diferentes tipos de investigación que existen. En la construcción de objeto de estudio, si quieren tener más, digamos, orientación sobre el objeto de estudio en general, sobre lo que vamos a hacer, las hipótesis, el objeto de estudio, ¿no? Etcétera, lean el capítulo 1. Pero por favor, sí lean el capítulo 2 para entender qué son los tipos de investigación que existen. Bien, bueno, entonces esta semana pues esperaría que hagan lo que les comento, y si tienen dudas, por favor no duden, valga la redundancia, en escribirme ahí mismo las dudas que tengan, porque reviso absolutamente todo. Y nada, nos vemos y que tengan una muy buena semana.